quiero comenzar con esta caricatura para desmitificar de que no hemos avanzado mucho. ¿Cómo estás, Ángel? Realmente hemos avanzado mucho como especie. Hace 10.000 años nuestros antepasados no pasaban de los 30 años, a pesar de que todo lo que comían era orgánico, de que todo lo que hacían era ejercicio todos los días, agua pura, aire puro, etcétera, etcétera. Hay otra caricatura donde están los mismos y uno de ellos le dice al otro: oye, creo que mejor me mudo al siglo XXI, me dicen ahí que la gente vive hasta los 80 años. Pero estas son cosas hipotéticas y me alegro que no hayan ocurrido en aquella época, porque quizás no hubiésemos llegado a la agricultura moderna, ¿no? Por la oposición, hay mucha gente que se opone a la tecnología, y bueno, ojalá que, no, en buena hora que en aquella época nadie se opuso a la tecnología. Otra cosa que hay que quedar claro es que la agricultura es una actividad intensa en el uso del conocimiento. No es algo que tú aprendes de tus padres y aprendes a sembrar. Bueno, esa es la agricultura, digamos, antigua, la sostenible, de subsistencia. Pero la agricultura moderna tiene un alto contenido de conocimiento. Yo los invito, yo voy a dejar este PowerPoint, los invito a que copien o que vayan a esta dirección de YouTube, y en el minuto 4:21 este científico de la Universidad de Davis dice lo que está allí, ¿no? Que los agricultores son gente educada en estos tiempos y lo tienen que ser, ¿no? Lo que la gente no entiende es que la agricultura es una tarea increíblemente intensa en el conocimiento, porque tratamos de controlar las variaciones de la naturaleza y producir cultivos de una manera sostenible, en una manera consistente y que toma mucho conocimiento. Parece que no le gustan los celulares cerca. Bueno, entonces se trata de investigar para el futuro de nuestra especie, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Se trata también de llenar este gap. Al paso que vamos, si no hacemos nada nuevo, para el año 2050 vamos a tener un gap, una brecha de productividad, donde vamos a tener que escoger qué gente come y qué gente no. Por lo tanto, tenemos que adoptar nuevas tecnologías, llegar a nuevas fronteras para poder dar de comer a nuestros hijos y nietos. Esta es un ejemplo de lo que es la tecnología. Durante muchos años, de la época de los Ingalls incluida, agricultores en Estados Unidos que nacieron, crecieron, se casaron, murieron, creyendo que Dios había dicho que la productividad por hectárea del maíz no era nada más que entre 1 a 1,5 toneladas, y que eso no lo iba a cambiar nadie. No sospechaban esos señores que podían llegar hasta 14, 18 y casi las 20 toneladas por hectárea que de manera experimental se llega actualmente. Quiero llamar la atención de ustedes al cuadro interno, donde se ve el área que ocupa los 8 principales cultivos de Estados Unidos a lo largo del tiempo. Como ustedes pueden ver, desde el año 80 se ha disminuido esa área y se ha, sin embargo, triplicado la producción. O sea, producir mucho más en menos. Ese es el gran desafío. ¿Y qué ha pasado con ese terreno que ha quedado sin usar?
no incluí porque no encontraba la foto, pero hay una foto muy bonita de terrenos en varias partes de Estados Unidos, pero la foto es de Dakota del Sur, donde ahora esos terrenos están siendo ocupados por los búfalos que pueden correr libremente en esta área que ha sido recuperada para la vida silvestre. Son 20 millones de hectáreas que los agricultores de Estados Unidos le han devuelto a la naturaleza en los últimos años debido a un programa de Estados Unidos que incentiva, del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, que incentiva que la gente aumente la productividad, que use menos tierra y que devuelva la tierra que no use a la naturaleza. Ojalá en algún día lleguemos en el Perú a tener algo como eso. Bueno, entonces aterricemos un poco en la realidad y me parece que en la pantalla se veía mejor. Este es un poquito un panorama de l'INIA, es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, excelente rector y autoridad técnica normativa del SNIA, del Sistema Nacional de Innovación Agraria, y es responsable del diseño y ejecución de la Estrategia Nacional de Innovación Agraria. La misión, propiciar y promover la innovación tecnológica agraria para incrementar la productividad, mejorar los niveles de competitividad de la agricultura peruana y la puesta en valor de los recursos genéticos. Y en general brindar una sostenibilidad de la agricultura en el Perú. Y la innovación tiene varios componentes, varias patas: investigación, transferencia de tecnologías, adopción de nuevas tecnologías. Acá están las líneas principales de acción en el INIA, como ente rector, como haciendo transferencia de tecnología, biotecnología, el estudio de la agrobiodiversidad, desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, pecuarias, forestales, y un monitoreo de la influencia del cambio climático en la agricultura. Tenemos nuevos mandatos. Somos, por ahora, autoridad en semillas. Creemos que esto debe ser algo independiente. Tenemos la misión, el mandato de hacer el registro nacional de todas las variedades de papa nativas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok. Vayamos a la DDTA, que es la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. Existen dos subdirecciones. Esto va a sufrir cambios sustanciales. En el nuevo ROF que estamos discutiendo, la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología entra como subdirección a esta dirección, y estas dos subdirecciones desaparecen para una nueva una macro subdirección de productos agrícolas, pecuarios y forestales. Pero actualmente estas son las dos subdirecciones de la DDTA. En la SPDA, que es la subdirección de productos agrarios, tenemos varias áreas y tienen que ver con los programas nacionales verticales. Y en la subdirección de investigación y estudios especiales, programas nacionales de investigación de programas transversales, o sea, programas que tienen que ver con aspectos para todos los cultivos, como post cosecha, cambio climático, etcétera, etcétera, manejo de plagas. Las funciones es investigación, agronomía, genética, transferencia de tecnología, también producción de semillas, plantones, reproductores. Esto va a ser movilizado a otra dirección, a la DISMEA, para que la DDTA realmente se concentre en la investigación. Estos son los programas nacionales. Actualmente tenemos 15. Por ejemplo, ustedes ven en pecuarios que hay 4 programas: animales menores, camélidos, bovinos y ovinos, pastos y forrajes. Esos 4 esperamos que se convierta en solo uno, un programa nacional en crianzas o ganadería. Forestales se reducen a uno solo. Cultivos se van a reducir a 7: arroz, maíz, quinoa, café y cacao, ganadería, papa. Creo que ahí están los 7.
y quizás incluyamos algún otro como cultivos emergentes o algo así. Entonces estas son cosas que van a ir cambiando a medida que el PENIA, que es el programa de innovación agraria, que tiene dos componentes, uno para el desarrollo del SNIA y el otro para la reforzamiento o repotenciación del INIA. En este año vamos a comenzar el rediseño del INIA. Bueno, en este lapso de casi 25 años se han liberado 126 cultivares, se han desarrollado unas 33 tecnologías de manejo, unos 6 protocolos de biotecnología y 3 nuevas razas de cuy. Es un trabajo intenso el que se hace con las condiciones que se ha contado. Ok, entonces en lo que resta de mi charla voy a concentrarme un poco en algunos proyectos que se inician en este mes, ¿no? Y, son proyectos que han concursado dentro del fondo concursable del INIA. Había más de 160 proyectos y se han aprobado alrededor de 100 en total, que tiene que ver con producción de semillas, etcétera, etcétera, pero de investigaciones estratégicas son mucho menos. Entonces, nunca el INIA había entrado a trabajar en apicultura. Todos saben la importancia de la apicultura, ¿no? Hay muchos problemas. En el Perú hay una tremenda informalidad. Las reinas que se venden, generalmente se dice que son de linaje europeo, pero no lo son. Son africanizadas y nadie sabe el grado de africanización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto lo que intenta es determinar la prevalencia estacional de las principales plagas, que son 7 enfermedades virales, 2 plagas de ácaros, una de hongos y un par de enfermedades más, y también el grado de africanización de las colmenas. Y como no podemos tomar todo el país, esta se enfoca en 3, el Junín, el Lima y el Piura. Entonces se va a caracterizar molecularmente la población de abejas, usando marcadores moleculares tanto de mitocondria como de nucleares, para ver a qué linaje pertenecen. Primero a qué linaje pertenecen y qué tan africanas son. Y también determinar la prevalencia estacional de las principales plagas reportadas en el mundo y en otros países, principalmente en la región. No tenemos idea de cuáles son estas en el Perú. Bueno, el presupuesto total es casi 1 millón de soles, 600 es el aporte del PENIA, 24.000 la Confederación Peruana de Apicultores, y el INIA aporta un aporte no monetario de casi 200.000 soles. Son 2 años de trabajo. Y este es un proyecto que lamentablemente no le gustó a un revisor sí le gustó, al otro no le gustó, y en el promedio quedó por debajo de un puntaje de 75 sobre 100 y no pudo ser financiado. Pero vamos a mejorarlo y tratar de buscar financiamiento. ¿En qué consiste esto? Es determinar la presencia estacional en miel y polen corbicular de los 10 principales plaguicidas más usados en la producción agrícola, y también determinar la flora apícola en los apiarios de las regiones de Junín, Lima y Piura. ¿Qué significa esto? ¿Qué flores, de qué especies visitan estas abejas en estas 3 regiones durante todo el año, durante 2 años, ¿no? Creemos que este es un trabajo muy importante. Lamentamos mucho que un evaluador le dio realmente puntajes muy bajos, y el 90 del puntaje del otro evaluador tiró abajo el puntaje. Pero bueno, así son las cosas.
En el área forestal estamos trabajando también comenzando a aplicar tecnologías genómicas. Estamos secuenciando la región MATC del ADN de cloroplasto del cedro de altura para caracterizar si es la especie que se supone es, porque se han encontrado como 30, 40 árboles de una especie que ya se creía que estaba extinguida. Vamos a hacer código de barras, etcétera, etcétera, que ya se ha comenzado a hacer, pero en otros aspectos hemos comprado buenos equipos de frontera que nos va a permitir hacer trabajos de calidad, y aquí he seleccionado a 3, ¿no? Identificación y selección de árboles plus en 5 especies forestales con valor de mercado. Este de acá, que es recontra interesante, es el uso de un tomógrafo que nos va a permitir determinar la calidad de la madera final, o sea, tomando los datos del árbol, ¿sí?, en diferentes partes del árbol, y eso nos va a permitir. Hay que hacer unos estudios relativamente simples, ¿no?, pero toman tiempo para poder encontrar unos factores de calibración, etcétera, etcétera, que nos puedan determinar la calidad de la madera final. Y hay un aspecto que vamos a tratar de aplicar al presentarlo al fondo que ha sacado el Produce para forestales, que también tiene que ver con esto. Y esta es la producción clonal de árboles a partir de individuos identificados genéticamente por su calidad de fuste e inserción de ramas. Y la identificación de estos va a ser hecho con marcadores moleculares y código de barra. Bueno, ahora sí me voy a concentrar en los 2 proyectos que presenté de manera personal, que han sido aceptados, y que tienen que ver uno con quinoa y el otro con café. En el primero vamos a encontrar marcadores genéticos asociados a la maduración temprana y tolerancia a sequía, ¿no?, para la selección de variedades modernas de quinoa adaptadas al cambio climático. Bueno, ya todos saben cuál es el problema del cambio climático, ¿no? De manera, nos presenta un conjunto de características de clima impredecibles, y que en el caso de la quinoa van a afectar la maduración de la quinoa, ¿no?, o sea, la floración, y también puede poner a prueba la tolerancia a la sequía. Entonces, en este proyecto vamos a encontrar marcadores moleculares, vamos a evaluar varias accesiones de quinoa para su periodo de floración. Vamos a seleccionar variedades precoces de 45 días que florean a los 45 días, y otras de tardías, 60 días. Vamos a ver variedades que tengan tolerancia a sequía, y vamos a usar herramientas moleculares de la genómica para poder estudiar los genes de cada una de estas variedades y encontrar por genes que sean marcadores tanto de la variedad precoz como tardía, y también de resistencia a sequía. Bueno, me quiero concentrar en lo que queda del tiempo que me toca, que son 10 minutos más, en el desarrollo de una tecnología no transgénica de mejoramiento genético del café. Desarrollar una nueva variedad de café puede tomar hasta 30 años, de 15 a 30 años. Y eso se ve complicado a que en el Perú el café no es una especie originaria. No tenemos, digamos, un germoplasma como sí lo tenemos, por ejemplo, en el caso de la papa o en el caso de la quinoa. Dependemos de lo que podamos lograr colectar de América Central, de algunos países cercanos, de Costa Rica, de Colombia, ¿no? Pero, digamos, no tenemos un amplio
colección de nuevas variedades de café con una serie de características tanto de resistencia a enfermedades como de calidad de taza. Entonces tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo desarrollamos una variedad en un menor tiempo sin recurrir a la ingeniería genética? Porque usted ya sabe, hay una ley de moratoria que probablemente, de transgénicos, que probablemente se extienda por 10 años más y eventualmente podemos llegar a una prohibición de transgénicos en el Perú. Entonces tenemos que pensar cómo le damos la vuelta para poder desarrollar nuevas variedades de café sin tener que recurrir a esta tecnología que nos podría, en teoría, ahorrar un poco de tiempo. Entonces, de eso trata este proyecto. Definimos una variedad transgénica como aquella en la cual cambiamos el genoma de una planta. Aquí no cambiamos el genoma de la planta. Bueno, ¿cuál es la problemática? Bueno, cambio climático, exigencia del mercado por café con diferentes nuevas características de taza, de aroma, de sabor, etcétera, etcétera. La Roya ya nos dijo que no se va, destruyó miles de hectáreas en el Perú y nos recuerda que tenemos que ser vigilantes con variedades resistentes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está, estas son algunas de las enfermedades que atacan al café. Entonces, las nuevas herramientas de la genómica nos han permitido caracterizar o encontrar que las plantas contienen decenas, si no centenas de virus. En el pasado, uno detectaba una enfermedad viral en una planta por los síntomas. Uno veía una enfermedad, algún tipo de patología, primero determinaba si había bacteria, ¿no? Se decía no hay bacteria, no es un hongo, no es un micoplasma, ¿no? Y al final, diversas técnicas ya clásicas, se llegaba a determinar que era posiblemente un virus, se aislaba, se infectaba plantas indicadoras, se propagaba el virus, se volvía a infectar una planta sana, se reproducían los síntomas y se confirmaba que en realidad se trataba de un virus. Bueno, entonces usando las nuevas metodologías se ha determinado, repito, que las plantas pueden contener hasta miles de virus, cada planta. Entonces son virus que cohabitan, coexisten con las plantas. Y hay un reporte extremadamente interesante ya de hace 8 o 9 años, publicó en Science, donde una gramínea que vive en el parque Yellowstone contiene un endofito, o sea, vive con un hongo. Cuando ese hongo está infectado con un virus, la planta es capaz de tolerar temperaturas hasta de 65 grados centígrados. Cuando ese hongo no está infectado por un virus, la planta no es resistente a esas temperaturas y muere antes. Entonces, es increíble lo que estamos encontrando. Y además a esto hay que agregarle el estudio de los microbiomas. Se está viendo que es un microbioma, es el conjunto de todas las bacterias que viven en las raíces, ¿no? En la parte externa de las raíces o también en la parte interna de la planta, que se conoce como endofitos, ¿no? Bacterias, micoplasma y tal vez hongos, algunos hongos muy primitivos. Y hay un caso, por ejemplo, en arroz. Hay un investigador en California que estaba estudiando el microbioma del arroz y encontró que, este es en arroz japónica, o sea, en arroz que no se cultiva acá, encontraron que en suelos ricos en arsénico, cuando esta bacteria estaba presente en el suelo, la planta de arroz solamente absorbía 1/8 de arsénico de aquellas plantas de arroz que no tenían la bacteria. O sea, en otras palabras, la bacteria estaba protegiendo a el arroz para no absorber arsénico. Luego también se está encontrando bacterias que cuando están presentes en el suelo protegen, entre comillas, a la planta del ataque de otros patógenos.
Entonces estamos encontrando una serie de cosas que van a revolucionar, y ya lo están haciendo. Las grandes compañías de semillas están abriendo una nueva rama de estudio, tratando de desarrollar biocidas orgánicos, entre comillas, donde van a ser inóculos de bacterias, son como probióticos, ¿no? Y eso es lo que van a aplicar a las plantas, y que van a hacer que la planta sea mucho más productiva, que sea mucho más resistente, etcétera, etcétera. Inclusive ya se habla de que cuando una compañía de semillas le pidan la semilla, va a preguntar: ¿y a dónde espera usted sembrar esto? Ah, en tal parte. Ah, en tal sitio el suelo es rico en este tipo de bacterias. Entonces vamos a tratar a la semilla de esta variedad y la vamos a rodear con un cierto tipo de probióticos para que en ese suelo esa variedad produzca lo máximo. Ahora la vamos a llevar a otro tipo de suelo ya. Entonces, ¿qué suelo es? Ah, tipo A. La vamos a tratar con otro tipo de bacterias para que cuando vaya a ese suelo, ya, ¿se dan cuenta? Entonces, es como probiótico, así como tomamos ese yogur en la mañana, igual para las plantas. Ya, entonces, esto es algo que está comenzando a explosionar en los últimos 5 años. Y volviendo al caso de los virus, este proyecto intenta estudiar el conjunto de todos los virus que infectan al café. Y el conjunto de virus que infectan a una planta se conoce con el nombre de viroma. Así como microbioma, este es viroma. El viroma es el conjunto de todos los virus que infectan a una especie. Pero no lo hacemos por curiosidad, sino lo hacemos porque pensamos que en alguno de esas decenas, centenas o miles de virus vamos a poder encontrar un virus que lo vamos a poder usar como vector. O sea, lo vamos a poder caracterizar, estudiar y luego modificar de tal manera que vamos a poder introducirle un gen a ese virus, y como si fuese una vacuna, infectamos a una plantita, ese virus se propaga por toda la planta y en cada una de las células de esa planta expresa el carácter que uno le introduce. Pero en ningún momento hay cambio genético en la planta. Entonces, por lo tanto, no es transgénico. Entonces, esta idea, por supuesto, no es nada original, nace de una tecnología desarrollada por una compañía israelí. No tienen nada de biodiversidad ellos, pero sin embargo están en la frontera del conocimiento. Esta compañía se llama Morflora. Y esta compañía ha desarrollado un virus de tomate que en alguno de sus genes introducen ellos un gen. Luego ese virus lo infectan a las semillas. O sea, antes de vender, por ejemplo, semillas de tomate, le introducen ese virus. Entonces los agricultores siembran las plantas de tomate, y cuando la planta va creciendo, ese virus comienza a propagar. Pero como es un virus al cual le han, como dice, cortado las patas, digamos, se propaga en la planta, pero no hace nada malo. Está ahí viviendo y no hace nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sirve como si fuese un caballo de Troya, y lleva un gen, y ese gen se expresa en toda la planta y la puede hacer resistente a un herbicida, resistente a una enfermedad, le puede dar un sabor diferente, le puede dar un aroma diferente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está el secreto también? Está en aprender a introducir ese virus a las semillas de la planta. Que eso está por una patente, está protegido por una patente. Entonces, en este proyecto tenemos la idea de que podemos acortar los tiempos para desarrollar nuevas variedades de café buscando un virus, que no sabemos si existe o no, pero para eso tenemos que estudiar todos los virus del café. Y entre todas las decenas o centenas, buscar a uno que se parezca mucho a los que en la literatura ya han comenzado a desarrollar los científicos como vectores. Ejemplo, ya están tratando de desarrollar estos vectores para uva. ¿Ya? Hay artículos donde agarran un virus de uva y es un virus que nunca le hace nada a la planta. O sea, infecta la planta, pero ahí está, y la planta tiene el virus y produce igual que el que no lo tiene, no produce ningún síntoma, vive ahí nada más. ¿Okay? Entonces han tomado ese virus, lo han modificado, lo han introducido, y la planta tiene ese virus durante meses, eventualmente lo pierde.
Claro, lo que queremos es que se quede todo el tiempo, pero claro, esta es la versión 1.0. Hay que esperar por la versión 2.0 y 3.0 que eventualmente podremos llegar a algo más. Y también lo mismo se está haciendo en citrus, que también son plantas perennes. ¿Ya? Han buscado virus de citrus y han comenzado a hacer el mismo truco, inoculan a las plantas y estas plantas comienzan a expresar genes que la hacen resistente a algunas enfermedades. Entonces la idea que queremos hacer es hacer algo similar en café. Entonces al comienzo lo que tenemos es que irnos a varios lugares del Perú, colectar unas 100 plantas de café de manera individual, extraer su material genético donde van a estar los virus, aislarlos y mandarlos a secuenciar a alguna universidad del extranjero. Y los datos van a ser analizados con bioinformática, ¿ya? Usando estos programas. Y eventualmente vamos a tener algo parecido a esto. Estas son todas las familias de virus de una especie determinada. Ahí están toditos los virus. Entonces vamos a tener una paleta así, donde van a haber 300, 400, 1000, 2000 virus, ¿no? De diferentes familias. Y esto va a ser el viroma del café. De todos ellos vamos a buscar el mejor candidato. Y lo vamos a tratar de clonar. Entonces hay técnicas bastante sencillas de biología molecular que uno rescata, como ya tiene información de la secuencia, y clona al virus y lo secuencia y confirma que es lo que es. Eventualmente vamos a poder modificar a este virus. En algún lugar de sus genes le vamos a introducir un gen marcador. En este caso el gen marcador es el GFP. Esta es una proteína que que florece en la oscuridad. Entonces, y si tenemos una plantita de café que florece, quiere decir que tuvimos éxito. Y entonces en este caso, este es otro ejemplo en otra planta, donde luz blanca tenemos esto. Y aquí tenemos, ¿no?, la parte donde está el virus. Esta es otra especie, por supuesto, no es café. Y esta planta está infectada con este vector que introduce esta proteína, ¿no? Entonces, uno sabe que el gen se está expresando en cada una de las células de la planta. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Hay técnicas ahora para propagar café, técnicas de cultivo de tejidos, que a partir de una variedad se pueden comenzar a formar embriones somáticos, ¿ya? Y se pueden tener unos embriones chiquititos que son como semillas sintéticas, ¿ya? Y actualmente eso ya es común, eso no es nada nuevo, ya hace tiempo que está en la literatura. Entonces, un objetivo del proyecto es que una vez que tengamos estos virus modificados, vamos a ver si aprendemos a que de alguna manera ese virus entre a esa semillita, luego intentaremos germinarla, esperaremos que crezca la plantita y apagaremos la luz y esperaremos ver una plantita florecer. Eso si florece en la oscuridad, significaría que ya hemos tenido éxito y ese sería nuestro 1.0. De ahí ya tendríamos que trabajar y afinar las cosas para poder ver si podemos llevarlo a la práctica para cosas mucho más, digamos, útiles que nada más que un gen marcador como GFP. Bueno, muchas gracias y estoy atento a sus preguntas.